abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 22. Esta palabra, Señor, ya me ha concedido el privilegio de poder compartirla con los hermanos de la Flor. Y anhelo en el Señor que podamos apreciar de verdad lo que ella contiene, porque ciertamente está relacionado con eso que el Señor decía a los discípulos: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, el versículo 2 de Proverbios 22. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Amén. El rico y el pobre, dos polos opuestos. A ambos los hizo Jehová. Pudiéramos meditar en varias cosas que a la vista del hombre parecen injustas. Diferencias raciales, diferencias físicas en cuanto a las razas y todo eso. Diferencias en este sentido de lo que está escrito, económicas. ¿Cómo entender diferentes gobiernos en los países? Diversos matices en los tipos de gobierno. Y la Escritura dice que a todos los pone el Señor. Y ante esas verdades a veces resulta difícil entender, porque, como dijo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y el hombre muchas veces no entiende a Dios. El problema es cuando no entendemos a Dios, pero juzgamos a Dios. Juzgamos a Dios, por ejemplo, me refiero al hombre en general, ¿no? Cuando se dice aquel que acepta que Dios es el creador, y ante esta palabra, Dios hizo al rico, Dios hizo al pobre, y lo primero que quizás se ve en el corazón es injusto. Es injusto. Una persona que nace teniéndolo todo, con todo tipo de comodidades, con todo tipo de oportunidades, y una persona que nace carente de todo, quizás hasta del abrigo, de lo más mínimo, y que Dios hizo eso, y puede nacer en el corazón un juicio negativo hacia Dios, diciendo: es injusto. ¿Cómo pueden decirme que Dios es justo si Dios hizo eso? Y uno pudiera entrar a analizar en detalle los padecimientos de una vida, y estoy hablando del pobre extremo. Y pudiéramos hablar de las ventajas y todos los placeres de que puede disfrutar el rico, los dos extremos. Y la palabra me está diciendo: a ambos los hizo el Señor. Entonces, como les digo, nace un sentido así como: ¿cómo puede ser eso? Fíjese que la gran lucha de la humanidad, las Naciones Unidas,
terminar con la pobreza. Podríamos decir, ¿cuántos años el hombre luchando contra la pobreza? Y no puede. Sigue habiendo pobreza. ¿Se podrá el hombre luchar contra lo que Dios hizo? Piensen en esa palabra que estamos leyendo. ¿Podrá el hombre terminar lo que Dios hizo? ¿Podrá haber igualdad? Un mensaje tan popular por estos días, igualdad. Díganme que no es algo que está en el corazón del hombre, sí. O si uno piensa en esto, nombra estos dos extremos, rico y pobre. ¿Quién quiere ser pobre? ¿Y quién quiere ser rico? Sí, no vengamos con esa rara humildad de decir yo no. ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién alguna vez no jugó algún juego de azar pensando que pudiera cambiar su destino? Digo alguna vez, puede que otro haya jugado muchas veces. Por lo tanto, reconocer esto, Dios hizo. Y si uno pudiera pensar, ¿quién tiene más ventaja? ¿El rico o el pobre? Claro, uno diría rápidamente el rico. Por eso todos queremos ser ricos, porque tiene más ventaja. Ciertamente, humanamente, en el ámbito terrenal, es cierto, tiene más ventaja. Pero cuando aparece Dios en escena, cuando podemos entender lo primero, hay Dios, hay un creador. Y ante esta palabra, Dios hizo esto, así como usted lo ve, Dios lo hizo. Aquí no dice que fue por causa del pecado que existe la pobreza. Aquí dice que Dios hizo al pobre. Y si lo hizo así, en ninguna parte del Evangelio hay algún pasaje que nos dé la sola idea de que el Señor Jesús vino al mundo a terminar con la pobreza. Es más, dijo el Señor a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Amén. Ninguna esperanza de terminar con la pobreza. Siempre los tendréis con vosotros. Así que pareciera que la lucha del hombre no tiene mucho destino, no tiene mucho futuro, porque el Señor ha dicho que siempre habrá pobres. Amén. ¿Qué será esto de las riquezas? ¿Por qué razón? Porque, y apelo a la honestidad de todo corazón, a que todos los hombres van por ese camino. El anhelo de todos los humanos es, ojalá ser rico, prosperar, como se pueda, pero un poquito o mucho, pero como que la vida va en esa dirección. Y por favor examinen, vean la sociedad, vean a todo el mundo, vean por qué se estudia, por qué esa preocupación por adquirir carreras donde se pueda ganar dinero. Examinen todo está dirigido en una dirección. Prosperar. Se dice siempre que el anhelo de todo padre es que sus hijos sean más que él, ¿verdad? Todo va en esa dirección. Y pareciera que cuando un padre, una madre logran eso con sus hijos, pareciera que son exitosos, cumplieron el propósito para el cual se engendraron los hijos. Todo eso, permítanme decirlo de esta manera, es un engaño.
rico no necesita a Dios. Yo sé que algunos quieren predicarle a los ricos, pero me da la impresión que muchas veces ese querer predicarle a los ricos no está muy relacionado con el interés de la salvación de su alma. No sé si alguno entenderá por qué. Pero sí quiero decirle esto, que entre el pobre y el rico respecto a Dios, el pobre tiene ventaja. Y el Señor dijo, id y predicad el Evangelio a los pobres. También dijo, bienaventurados los pobres. Bueno, ¿qué ventaja tiene el rico? Respecto a Dios, ninguna. Fíjese que tiene tantas desventajas que casi nadie les predica. Piensa usted ahora la iglesia del Señor contemporánea de nuestro tiempo. Cuando se piensa en que hay que predicar el Evangelio, ¿en quién piensa? ¿En el drogadicto? ¿En la prostituta? ¿En los pobres? ¿En los presos? ¿En los enfermos? Pero nadie piensa en el exitoso. Y el exitoso es uno de los que está más perdidos. Porque el que le está yendo bien no anda buscando a Dios. Es el que está más lejos. Y si le dicen que hay que arrepentirse, no entiende ese lenguaje. No sabe de qué le están hablando. Porque le ha ido bien. Pero en fin, dejemos esa parte ahí y entremos a hablar un poquito acerca de lo que es para Dios la riqueza. Para eso les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Mateo capítulo 13. ¿Ustedes creen en el Señor Jesucristo? Se los voy a volver a preguntar al final. Decía, y ojalá lo puedan apreciar todos, el hombre en general, todo hombre va en una dirección. Y esa dirección es en pos de la riqueza. Algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero esa es la dirección. Decía, ¿quién no quiere ser rico? Y si la pregunta es al revés, ¿quién quiere ser pobre? Levanta su mano. Obviamente no va a haber respuesta. Pero miren lo que dice el Señor aquí. El versículo 22, vamos a extraer ahí una palabra dicha por el Señor. El que fue sembrado entre espinos, está hablando de vidas que no dan fruto. Al predicarles la palabra de Dios, no van a dar fruto. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el perdón, ¿qué cosa? Afírmese bien. ¿Que las riquezas son un engaño? Anótelo bien. El hombre que se enriquece se jacta y se enaltece, mira de otra manera a su prójimo. Pero observe lo que dice el Señor, y el Señor sabe más que nosotros. Y Él dice el engaño de las riquezas. Por tanto, ya con esa palabra yo podría, veo a todo el mundo en pos de la riqueza, y el Señor me está diciendo todo el mundo va en pos del engaño.
tiene en su corazón, anhela y vive por eso. Cuando dice esa palabrita aquí, el afán implica cuánto tiempo se invierte en un objetivo. Se afana el hombre, se dedica, tanto que no le queda tiempo para otras cosas, porque está involucrado en su objetivo, tiene un objetivo: progresar. Se ha propuesto alcanzar algún tipo de meta, algo que quiere tener, y para eso se dedica y dedica, a eso se le llama el afán de este siglo. Y verá el engaño de las riquezas. ¿Cómo estamos hasta ahí? La dirección en que va uno y la dirección. ¿Dónde más se nota? La dirección en la cual uno cría a sus hijos. Es como decir, déjame ver cómo estás criando a tus hijos y yo veré en qué camino está el hombre. El engaño de la riqueza, ojalá no lo olvide, porque no es una interpretación de hombre, es directamente dicho por el Señor. Es un engaño. Volvamos al libro de Proverbios, por favor. Un capítulo más, el 23. A ver cómo este libro confirma las palabras que ya hemos leído del Señor Jesucristo. Capítulo 23 decía el versículo 4, nuevamente la palabra afán. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Notará, por favor, va en un camino, va en una dirección y el Señor diciéndole: desiste, no sigas por ahí. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, ¿siendo qué? ¿Siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así que, confirmación, vea cómo el Señor está hablando en diferentes libros de las Escrituras acerca de lo que son las riquezas. No te afanes, no te vayas por ahí, ese es un camino errado. Tristemente, todo el mundo va por ese camino. Entonces, generalmente al hombre le parece bueno lo que todos hacen. Es como si todos lo hacen, entonces está bien. Eso es lo normal. Pero justamente por eso el Señor vino al mundo, porque dijo que el hombre estaba perdido. Está perdido. Y para lograr ese objetivo, entonces ocurren todas las cosas que usted sabrá: delincuencia, homicidios, envidias, pleitos. Todo eso surge por el amor al dinero, por el ambicionar riquezas. Como ya lo leeremos después. Raíz de todos los males. Todo se origina en ese afán del hombre por adquirir, por tener. Y el Señor diciendo claramente: no te afanes por hacerte rico. O sea, no inviertas tu tiempo, no pierdas tu tiempo en hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Sabrá el Señor en qué camino va el hombre? Que lo llama: hey, sale de ahí, vuelve. No es ese el camino. Evangelio de Lucas, por favor. Aquí en el capítulo 12.
¿Sabe cuál es el problema de la visión del hombre? Que aunque diga que cree en Dios, porque qué decir de aquel que no cree en Dios, pero aún el que dice que cree en Dios, pero no le ha conocido, todo lo que hace, todo lo que ve, es aquí en la tierra. No puede ir más allá. La visión, lo que le dijo el Señor a Pedro cuando lo reprendió diciéndole: apártate de mí, Satanás, eres tropiezo porque no pones la mira. ¿Dónde miro? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que todos ven es lo que ven. Lo que es normal para otros, también para otros. Entonces aquí, en el versículo 13 de este capítulo 12, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mira, la herencia. Es como decir, cuando llega la hora de repartir la herencia, es como decir, aquí se me arregla el naipe. ¿Verdad? Y en este caso, al parecer, el hermano se anticipó y lo dejó con los crespos hechos. Y viene al Señor a buscar justicia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es como si, eso es lo primero. Para entrar a dirimir hay que ser reconocido como juez. No meterse a juzgar cosas que nadie le ha pedido que juzgue. En este caso, versículo 15, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, y aquí hay una verdad, lo que decía, conoceréis la verdad. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Porque obviamente aquí no se refiere al sentido tardío, sino más bien el propósito para vivir. La vida del hombre. Piense usted que nosotros usamos mucho la palabra felicidad, como que es una palabra que es una meta, un objetivo. ¿Quién no quisiera ser feliz? Y justamente se piensa que con dinero se alcanza la felicidad. De ahí hay ciertos dichos, ¿no? Algunos dicen que el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Y la verdad es que no. Y el Señor lo está diciendo. La vida del hombre no consiste, no dice que ayuda, no consiste en la abundancia de bienes que posee. Por tanto, piensa en aquel que tiene todos los bienes que quiere, aquel que puede adquirir cualquier cosa que salió del mercado, lo puede comprar porque tiene lo suficiente, lo compra. ¿Significa que esa persona tiene vida? Y cada cosa que sale lo va a defraudar. Cada cosa que el hombre adquiere, la compra con mucho gozo, con alegría, se deleita, hasta que pasan los primeros días y vuelve a su rutina y a su normalidad y a su vacío interior. Y más de alguna vez me ha tocado escuchar una expresión que dice: esto no es vida. ¿Qué es la vida? Y el Señor Jesús dijo que Él había venido a dar vida y vida en abundancia. Eso es plenitud. Eso es gozo. Eso es paz.
El Señor vino y Él dijo esta palabra en medio de una frase, dijo, yo soy la vida. No, esa no es solamente una frase, no es una palabra, es una verdad. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo soy la vida. ¿Y cuánto dinero cuesta tener al Señor? ¿Qué decía Isaías? Venid a las almas. Venid, comprad. Vino y leche. Venid, comprad, sin dinero. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, mire, cuando Dios interviene, cuando Dios despierta al hombre, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nuevamente le pido atención a este último versículo. Así es el que hace para sí tesoro, y no es. ¿Quieres ser rico? Ahí hay un tipo de riqueza diferente. Y no es rico para con Dios. El hombre que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que planifica tantas cosas, que examina, hoy día no son los graneros, hoy día no es eso, hoy día es la cartera de la AFP. Y allí mira cuánto tiene juntado. Y saca las cuentas con cuánto va a jubilar. Para poder pensar y decir, regocíjate alma. Voy a poder jubilar. Y cuando se jubila se enferma. Y los médicos están, venga, maraca. Si es que no se muere. Así es el hombre, que hace para sí tesoro. Como decía Proverbios, esa riqueza se harán alas como águilas y volarán. Porque el hombre pone su esperanza en lo que no es. Se equivoca. Y muchas veces cree que es Dios el que está en ese camino. ¿Sabe? Evangelios de prosperidad y todo eso. ¿Cuánto daño? ¿Cuánta pérdida incluso? Es decir, para los que quieren ser creyentes o creen que son creyentes y creen en esas cosas. ¿Cuánta equivocación? ¿Cuánta pérdida? ¿Quiere ver una iglesia de ese tipo? Acompáñeme a la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, mensaje a las 7 iglesias desde el capítulo 2, y la última de ellas, la Odisea. Versículo 14, por favor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué dices? ¿Qué dices? Creyentes, iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vaya, que había prosperado. Para llegar a decir eso tiene que haber leído muy bien, económicamente. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire qué otra visión. Alguien que cree que es rico, que lo tiene todo, y de pronto el Señor como que le abre los ojos y le muestra su verdadera condición. No tienes nada. Qué triste. Qué triste sería llegar al día del Señor y que en ese día se descubriera el engaño de nuestro corazón. Qué triste sería el día del juicio. Creer confiadamente que voy, pero estoy seguro de que el Señor tiene que estar muy contento conmigo, y encontrarme con una respuesta así. Eres un pobre, ciego, desventurado, miserable. Hay un engaño muy grande que está ocurriendo en el mundo entero, tristemente la iglesia arrastrada por el mismo engaño. Y muchas veces esta palabra no se quiere oír. ¿Por qué razón? Porque el corazón está en ese camino y no quiere desistir. Pero el Señor advierte. Yo no sé, pero esta palabra así tan cruda, ¿no? Yo soy rico, me he enriquecido, tengo ninguna. Mire esa actitud. No tengo necesidad de nada. ¿Cómo estaría de enriquecido? Y que el Señor le diga, mira tu realidad. No tienes nada. Eres un pobre desventurado y es un creyente. ¿Cómo irse de una manera tan equivocada? ¿Cómo extraviarse del camino del Señor? ¿Será que a nosotros no nos pasan estas cosas? ¿Será que está escrito, no sé, para otros tiempos? Lo que el hombre ignora es la vida eterna. La gran ignorancia del hombre es que hay vida después de la muerte. Y no lo consideramos, vivimos para esta vida. ¿Quién se preocupa de la vida eterna? ¿Quién se preocupa cómo va a vivir la vida eterna? ¿Quién provee para eso? Nos preocupamos de proveer para esta vida. Nos esforzamos por esta vida porque hay que comer, porque hay que beber, porque hay que vestirse, porque hay que tener bienes, y todo eso nos preocupamos. Si vivimos en pos de esas cosas y el día de mañana nos morimos y nunca habíamos pensado que al salir del cuerpo no se acabó la cosa. Y nadie provee para el día del Señor. Sí, me acompañan nuevamente a Lucas, capítulo 16, por ejemplo. Y versículo 19, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Pregunto antes de seguir leyendo, ¿con cuál de los dos quisiera ser usted?
Claro, como ya conocemos la historia, y Dios, como yo quiero ser mendigo. Pero ¿en qué camino vamos? ¿Cuál es la dirección? ¿Quién no quiere ser como el rico? Dice que este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que lo que ocurre a todos los seres humanos tarde o temprano. Pero hasta aquí ve el hombre. Aquí termina el conocimiento humano. Vuelvo a citar a Pedro, cuando el Señor le dijo: pones la mira en las cosas de los hombres. ¿Qué le decía Pedro al Señor? Cuando el Señor había dicho que lo iban a matar. Y Pedro le decía que nada de esto te acontezca, porque para el hombre la muerte es el fin. Y el Señor lo reprendió. Eso le dijo, por decirlo parafraseadamente, eso es de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque el Señor no solo dijo que iba a morir, sino que también dijo que iba a resucitar. Y entonces acá dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Pero de ahí el hombre no sabe nada más. Nadie más de todos los que le conocieron no saben qué pasó con ellos. Que nos hacemos imaginaciones, que pensamos que están todos en el reino de Dios, en fin. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es lo que vuelvo a repetir: el hombre no ve. Vive en ignorancia de una verdad así. Versículo 23, hablando del rico, dice: y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, no se acabó la vida. Sigue vivo. Y está mirando a Lázaro. Y Lázaro también está vivo, pero en otro lugar. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dios es justo. Lo mira el hombre y ve, según lo poco que ve el hombre, y dice: Dios es injusto. Porque mira, el rico lo tenía todo y el pobre no tenía nada. Dios es justo. Murieron los dos, sí, fueron recogidos, porque Dios da la vida. Y luego el Señor pagó a cada uno conforme a sus obras. Dice: pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Es decir, Dios hizo al rico. Es decir, Dios es el que produce que una persona tenga bienes. Le da los bienes y a otros no se los da. Pero fíjese que todo eso es para probar al hombre. Le da bienes a uno y a otro no le da. A ver, ¿qué es lo que hace este mirando a este? ¿Y qué es lo que hace? Lo menosprecia. Piensa que es, ya sea porque es flojo, porque no es inteligente, y él se envanece diciendo: es que yo, etcétera, etcétera. Pero no le da, no lo ayuda, y entonces es culpable. Recuerde que Lázaro estaba a la puerta de aquel. No podía él ignorar que había un Lázaro ahí, pero nunca lo invitó a su mesa. Nunca le abrió la puerta de su casa. Cuando el Señor dijo:
cuando hagas cena o fiesta, no invites a tus amigos ricos, ni a tus vecinos, ni a nadie que pueda devolverte la invitación, sino invita a los pobres, a los pocos, a los ciegos, a los mancos. A esos invita, a esos que nunca te van a devolver la invitación. A esos invita. ¿Verdad que lo hacemos? Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y verá cómo se cumplió, porque sí, hubo uno que se levantó de los muertos y el hombre sigue en el mismo camino. No se persuade. ¿Qué decía este hombre rico en tormento? Ya que no puede venir a refrescar mi lengua, envíalo a mi casa para que mis hermanos no les pase lo mismo. Nada los hace desistir. Van a seguir en el mismo camino, la misma dirección. Libro de los Salmos, por favor. Salmo 49. Amén. Versículo 1. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, juntamente. Es decir, oigan todos, pero vean, el rico y el pobre. Esto es para todos. Bien. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Amén. ¿Quiere oír palabra de sabiduría? ¿Quiere oír enseñanza del Señor acerca de qué es lo que vale la pena? ¿Realmente? Versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes, ya no está hablando de pobres, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es decir, poner todo el empeño en juntar bienes, juntar riqueza, pero el día que necesite ser salvo, ninguna de esas cosas le servirá. Ni todo junto alcanza para pagar el precio de la salvación. Dice que es de gran precio y no se logrará jamás. Entenderemos por qué solamente había uno que podía salvar. Cuán precioso será. Cuán precioso. Porque es de gran
Y dice el versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Vean, esto no está hablando solamente de esta vida, está hablando de para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esa es la salvación. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, de eso estábamos hablando, el camino en que va el hombre, el mundo. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Piensa, una persona que le va bien, que es exitosa, lo invitan a dar foros, de charlas, y toda la gente aplaude, porque a él le fue bien, entonces nos está mostrando el camino, cómo llegar al éxito. Y el que le ha ido bien y tiene mucho dinero, ¿verdad? Que tiene muchos amigos también. Pero ¿quién quiere ser amigo del pobre? Versículo 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana o en la resurrección. Amén. Aleluya. Los rectos se enseñorearán de ellos en la nueva creación. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Versículo 16, atención. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Si eso no es triste, todo lo que el mundo alaba, todo lo que el mundo ve como éxito, no es nada. No temas cuando se enriquece alguno, ni trates de imitarlo. Su camino es locura. El hombre no entiende. Y nosotros que decimos creer que hay Dios, permite al Señor que entendamos qué es la vida, para qué estamos aquí, por qué causa estamos en el mundo. Volvamos al Evangelio, Mateo 19, por favor. Conocido pasaje del joven rico. El joven rico. La pregunta de él fue: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener eso, la vida eterna? Es decir, que nunca vea corrupción, que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Qué debo hacer? Y el Señor le habló de los mandamientos. Bien, versículo 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta
¿Para qué? Para tener vida eterna, para no ver nunca más corrupción. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En este paralelo del Evangelio de Marcos, dice que entrar a uno que confía en las riquezas. Porque en sí las riquezas no son el problema, es donde está el corazón. Y vuelvo a aclarar esto, el problema no es las riquezas, no es el dinero, el problema es dónde está mi corazón. ¿En qué confía mi corazón? En la Escritura vemos hombres que fueron ricos, como Abraham. ¿Qué decir de Job? Un hombre rico, de muchas bienes materiales, pero su prioridad era el Señor. Y el Señor era el que lo prosperó. El Señor fue el que en un momento le quitó todo, y el Señor fue el que le devolvió todo multiplicado. Pero su prioridad, como él dijo, aunque él me matare, en él espero. Así que el problema no es ni la riqueza ni los bienes materiales, es el problema dónde está mi corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también el corazón. Amén. Entonces, la verdadera riqueza, ¿cuál es? Vamos a primera de Timoteo, capítulo 6. Y versículo 6 también. Les voy a dar un dato. ¿Quieren hacer un buen negocio? No se lo digan a nadie, ¿sí? ¿Quieren tener un buen negocio? Aquí está la respuesta. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6, primera de Timoteo, dice, pero este es un buen negocio. Gran ganancia es la piedad, acompañada de... Fíjese que yo puedo decir con convicción que el Señor me ha permitido ver gente pobre y contenta. No esa gente que siendo pobre tiene amargado su corazón. He podido ver gente pobre y contenta. Y doy gracias al Señor por él, porque me ha podido demostrar que la felicidad o el gozo, la plenitud no está en las bienes materiales. Bien, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Esa es una actitud de corazón. Contentos con eso. Es lo mínimo, sustento y abrigo, estemos contentos. Es una actitud de corazón. Dar gracias al Señor por lo que tenemos, no vivir llorando por lo que no tenemos. Dar gracias por lo que tenemos. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen. Hay alguien que está tratando de atraer su atención, el tentador. Tentación y lazo. Lo aprisiona allí. Es una trampa. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas
codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Yo no veo salvación ahí. Perdición. Es un camino errado. Porque raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Es esa inclinación del corazón a confiar en el dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. ¿Es usted de Dios? Esta expresión que vamos a leer ahora, ¿se identifica usted cuando dice, mas tú, hombre de Dios? Usted le puede poner mujer de Dios. Amén. Está bien. Mas tú, hombre de Dios, si usted es de Dios, ¿qué dice? Huye. Es un peligro, es un engaño, es una trampa. El Señor, advirtiendo a su pueblo, huye de estas cosas. Echa mano de qué? Echa mano, toma las cosas que son de la vida eterna. Como les decía, ¿cuánto tiempo se nos va trabajando por esta vida? ¿Cuánto de nuestras fuerzas se gastan en esta vida? ¿Y cuánto en la vida eterna? ¿Qué inversión? Imagínense que hoy día que está todo esto de los conflictos sociales que hay por la educación y el tema, ¿no es cierto?, de lo caro que es la educación. Y sin embargo, la gente paga y paga lo que sea por una carrera y se endeuda por una carrera. Yo lo entiendo, al mundo lo entiendo. Pero al creyente no lo entiendo. Huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De estas cosas hay que adquirir. Estos bienes se morirán. Y esos bienes van a seguir con ustedes. No se los va a robar nadie. Ni van a quedar aquí. Estos son eternos. Adquiere estas cosas. Toma estas cosas, echa mano de la vida eterna, dedícate a la vida eterna, enriquécete en la vida eterna. Fíjese, me notarán que estoy un poquito presionado por el tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 1, a la iglesia, escribiéndole a la iglesia, dice, capítulo 1 y versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Recuerde, haga el paralelo con la iglesia de la Odisea, pobre, ciega, desnuda. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Amén. Ricos en Él, ricos en Cristo. Amén. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esa es una vida rica. Eso es lo que importa, en eso es lo que hay que invertir. En cuanto a las cosas de este mundo, las cosas materiales, no tiene que buscarlo, solamente un comentario de Mateo capítulo 6, buscar primeramente. Amén. ¿A dónde va? ¿Cuál es la dirección del mundo? De la cual el Señor decía, desiste. El hombre va en busca de la riqueza y el Señor le dice, no, busca primero el reino de Dios y su justicia.
Busca el reino. Pero señores, que hay que comer, hay que beber, hay que vestirse. Busca el reino. Eso es lo primero. Dedícate al reino. Invierte en el reino. Esas otras cosas te serán añadidas. No es tu prioridad. Busca el reino. Dios sabe que tienes necesidades. Dios sabe. Pero se requiere fe. Creer. ¿Cuántas veces se le dice al Señor, Señor, espérate porque tengo que hacer otra cosa? Y no hay tiempo porque estoy ocupado. Cuando lo que debiera hacer es constantemente anhelar, Señor, quiero más tiempo para ti, necesito más de ti. Enriquecerse en Cristo, enriquecerse en Él, adquirir todo lo que son los dones, el fruto del Espíritu, los dones espirituales. Eso es lo que enriquece la vida del hombre. Sea hoy día, a la edad que usted tiene, o en muchos años más, cuando venga la muerte, que el Señor nos haya enriquecidos en Cristo. Y le aseguro que no va a tener de qué arrepentirse. Pero si no es así, qué triste va a ser. Qué triste va a ser que pase como aquel varón que agrandó los graneros. Y le dijeron, necio, esta noche. Y todo lo que acumulaste lo perdiste. No era tuyo. Pero el Señor corrija nuestros caminos, nos haga conocer la verdad, y la verdad nos librará de todo este engaño, que uno lo ve como tan cierto. Pero pídale esto al Señor, permíteme ver más allá de esta vida, permíteme ver más allá de esto, y cambiará su visión.